Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. No hay que llamarle padre a nadie en la tierra porque la Biblia lo prohíbe, aseguran los protestantes. Estos basados en el versículo de San Mateo capítulo 23 versículo 9, el cual ellos malinterpretan y que literalmente dice así: ni améis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Entonces la Sagrada Escritura trata de mandar un mensaje teológico. Si se lee un solo versículo sin entender el contexto de lo que está hablando la Biblia, caemos en errores de interpretación, o sea, errores interpretativos. Mateo 23:9, la intención de Jesucristo es de evitar actitudes farisaicas como la soberbia y el de tener los primeros puestos, como nos dice pues Mateo 23 en el contexto. Está hablando de la hipocresía y de la vacuidad de los escribas y fariseos. Si nosotros leemos ya lo que es San Mateo 23, 11 y 12, nos damos cuenta que Jesucristo está hablando de tratar de ser humilde. Dice el 11, el mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalza será humillado y el que se humille será ensalzado. Entonces Jesucristo lo que está tratando es de evitar la soberbia de los fariseos. Ahora bien, vamos a leer qué nos dice la Biblia en la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículos 14 y 15. San Pablo se hace llamar Padre en la fe de toda la comunidad de los Corintios. Dice el 14, no os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. 15, pues aunque como cristianos hayáis tenido 10,000 pedagogos, no tenéis muchos padres, he sido yo quien por el evangelio os engendré en Cristo Jesús. Entonces, como vemos, San Pablo a los Corintios se está llamando Padre espiritual. Así es de que también nos dice en la... vamos a ver lo que nos dice también Efesios capítulo 6 versículo 1 en adelante. Es el mismo San Pablo que está escribiendo a los Efesios. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según la enseñanza del Señor. Entonces aquí San Pablo está diciendo que ellos son padres. Está mandando que honremos a nuestro padre porque también es el mandamiento de la ley de Moisés. San Pablo también en la carta a Filemón 1:10 dice: te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré en la cárcel. Entonces aquí San Pablo se está recomendando a Filemón a su hijo Onésimo. O sea, él se está considerando un padre espiritual. O sea, lo convirtió al evangelio estando preso. Recordemos que San Pablo era un hombre célibe. Igualmente, Romanos 4:1 dice: ¿qué diremos pues de Abraham nuestro padre? O sea, es nuestro padre en la fe. Para católicos como para protestantes, Abraham es nuestro padre en la fe. Y de eso nos habla toda la Biblia, que Abraham es el padre de todas las naciones. Padre en la fe, no hay que confundir. Romanos 4:11. Ya lo dije, padre en la fe, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que viene de la fe y que poseía estando aún sin circuncidar. Así se convirtió en padre de todos en la fe. Está hablando de Abraham, nuestro padre Abraham es padre en la fe, así lo dice la Biblia. Entonces ya vimos también en Efesios 6:1 cómo nos manda Pablo a obedecer a nuestros padres. Lucas 18:20, Jesús dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el mismo Jesucristo que nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cómo le diremos entonces a nuestro padre si la Biblia nos prohíbe que le llamemos padre? Eso es mentira, es un error interpretativo. Hebreos 12:9 dice:
Además teníamos a nuestros padres terrenales y los respetábamos. ¿Por qué mejor no nos sometemos a nuestro Padre espiritual? Aquí nos está hablando que hay padres terrenales y padres espirituales. No hay que confundir. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 13 dice: el apóstol llama padres a los ancianos de la comunidad. Padres, los llama padres. Pablo se presenta como padre en la fe de Timoteo. Filipenses 2:22. Y así yo les puedo dar más citas bíblicas. También Hechos 7:2. Esteban respondió: hermanos y padres. Esteban está llamando hermanos y padres a una comunidad. Así que no confundamos, hay un error de interpretación. Aquí en el versículo 8 también y 10 dice que tampoco llamemos maestro, y en el 10 dice que no llamemos instructor o guía a nadie. Mateo 23, 8 y 10. Entonces, en el contexto no está hablando de manera literal de no llamar padre, ni maestro, ni guía a nadie. Eso es lo que se refiere prácticamente. Entonces, los escribas y fariseos querían ocupar los primeros lugares y eran soberbios, y también querían utilizar esos títulos como divinos y se creían dioses. Esos títulos son divinos. Dios prohíbe que le llamen Padre eterno, origen y principio de todo, Padre de los espíritus, Padre supremo, Padre eterno. Esos son títulos divinos que le corresponde únicamente y exclusivo a Dios. Eso es lo anterior, es lo que Dios prohíbe, es un título divino, solo para Él, corresponde únicamente para Dios. Padre, pastor o ministro de congregación de creyentes está lejos del intento de apropiarse de lo que es un título divino. Ya vimos que entonces la Biblia no prohíbe. Lo que pasa es de que los hermanitos separados lo toman de manera literal. Mateo 23, 11 y 12 dice: el mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces Jesucristo lo que está diciendo es que ellos son muy soberbios y les está reprochando la soberbia, esa actitud farisaica de los fariseos, pero no está prohibiendo que se llame padre literalmente. Así que no se confundan ni se dejen engañar. Padre en la fe, el sacerdote que nos bautizó, el obispo que nos confirmó, ellos nos vieron nacer en la fe. El sacerdote nos bautizó, nos vio nacer a la vida cristiana, nos vio nacer en el evangelio. El obispo que nos confirmó en la fe de Cristo, nos confirmó en el evangelio de Jesucristo. Así que no se dejen engañar por hermanos que quieren atacar nuestra fe y basados en lo que es la mala interpretación de la Biblia. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerde, con Cristo todo y sin Cristo nada.